Las salas de los tribunales suelen ser un lugar donde se resuelven disputas legales y se hace justicia. Es un lugar que determina el destino de una víctima o un criminal. Pero hay momentos en que las intenciones toman un giro inesperado y los reclusos se encuentran en el centro de una pelea o asesinatos brutales en un tribunal. Únete a nosotros mientras profundizamos en las historias de 10 convictos que fueron asesinados en la sala. Número 10. Brian Nichols. Brian Nichols fue un hombre cuya vida estuvo tejida con hilos de promesa y agitación. Nacido en un mundo de humildes comienzos, desafió las probabilidades superando la adversidad para forjar un semblante de éxito. Pero fue un día fatídico en marzo el que grabaría su nombre en los anales de la trágica historia. De niño Brian albergaba sueños de una vida mejor, una muy alejada de las dificultades que ensombrecían sus primeros años. Con un insaciable hambre de conocimiento, buscó refugio en los libros, sumergiéndose en mundos mucho más grandiosos que el suyo. La biblioteca se convirtió en su santuario, un lugar donde podía escapar de las duras realidades de su entorno y vislumbrar un futuro lleno de promesas. Se graduó de la escuela Cardinal Gibbons en Baltimore, Maryland, en 1989. Asistió a la universidad en la Universidad de Kutztown de Pensilvania durante 3 semestres desde 1986 hasta 1990. Mientras asistía a la universidad, jugó como linebacker en su equipo de fútbol. Nick Pergine, su amigo que jugó al fútbol con Nichols en Kutztown, dijo que la enorme presencia física de Nichols y sus habilidades en artes marciales le valieron una reputación de ser alguien con quien tener cuidado. Pero fue durante este tiempo que comenzó a seguir a pandillas. Los registros del condado de Berks muestran que Nichols fue arrestado al menos 3 veces durante su breve estancia en la universidad. En 1990 fue acusado de amenazas terroristas, agresión simple, conducta desordenada y acoso derivado de un incidente en un comedor universitario, según documentos judiciales. Se declaró culpable de los 2 cargos menores y los otros fueron desestimados. Al año siguiente, Nichols fue arrestado 2 veces al mes por allanamiento criminal, daños criminales menores y conducta desordenada. Esos cargos fueron posteriormente desestimados. Después de su breve estancia en Kutztown, Nichols fue a Newberry College de 1992 a 1993 y jugó al fútbol allí. El portavoz atlético Ryan Gross dijo que durante ese tiempo Nichols fue expulsado del equipo de fútbol por robar en una habitación de residencia. Nichols abandonó la escuela en 1995 y se mudó a Georgia. Trabajó para Hewlett Packard durante 8 años como ingeniero de sistemas Unix. El último empleo de Nichols fue como ingeniero de computadoras para una subsidiaria de logística de la gigante de envíos UPS con sede en Atlanta. El portavoz de la empresa Norm Black dice que Nichols se unió a la unidad en marzo de 2004 y se fue en septiembre de 2004 porque fue arrestado en el caso de violación. Según su hermano Nichols, ganaba un ingreso de 6 cifras, asistía regularmente a la iglesia como todo buen cristiano y llevaba una vida que iba bien para él. El delito que lo llevó a los tribunales fue por la brutal agresión a su exnovia de 8 años después de su ruptura. Después de descubrir que ella estaba saliendo con Chris Rowell, un ministro de su iglesia, Nichols irrumpió en su casa, la ató con cinta adhesiva a punta de pistola y la violó. Fue acusado de violación, agresión agravada con intención de violar, sodomía agravada, robo, encarcelamiento ilegal y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito. En la corte, Nichols le dijo a la gente en el tribunal: "No voy a irme a la cama", cuando se enteró de que sería juzgado de nuevo. Los amigos de Nichols advirtieron a la oficina del fiscal que podría intentar escapar, y un amigo le dijo a los fiscales que Nichols planeaba escapar y le pidió que dejara una tarjeta de crédito en el bolsillo de la chaqueta del traje que usaría en la corte.
Incluso su madre biológica envió un correo electrónico a la oficina del sheriff del condado de Fulton para informarles que creía que su hijo podría intentar tomar el arma de un oficial. El nuevo juicio comenzó la semana siguiente y la tensión aumentó aún más 2 días antes de la ola de crímenes, cuando los agentes que escoltaban a Nichols desde el tribunal hasta su celda notaron algo en sus zapatos. Encontraron 2 afilados objetos armas comunes de prisión hechas de metal, que posiblemente provenían de una bisagra de puerta. Sus acciones llevaron al juez Barnes a convocar una reunión y pidió seguridad adicional durante el testimonio programado de Nichols ese viernes, ya que la acusación en el caso de violación planeaba llamar a su último testigo ese día, y las deliberaciones del jurado estaban sobre él. Nichols enfrentaría cadena perpetua si era condenado. Él lo sabía, y todos lo sabían también. El oficial del sheriff fue asignado rutinariamente para vigilar a Nichols durante sus 2 juicios bajo el juez Barnes. Ella escoltó a Nichols al área de retención donde debía quitarle las esposas para que pudiera cambiarse a ropa de civil. Cuando se liberó una muñeca, Nichols se dio la vuelta para desenganchar la muñeca restante que colgaba de su muñeca. Nichols luego atacó brutalmente a la oficial, empujándola a otra celda abierta. La cámara de videovigilancia grabó cómo dominó a la oficial, golpeándola tan fuerte en la cara que sus pies dejaron el suelo. Salió de la celda con su cinturón de armas, que incluía su radio y cargadores de armas. Nichols recuperó sus llaves del suelo y encerró a la oficial Hall en la celda. Nichols entró en otra celda, se cambió a su ropa de calle y fue visto aproximadamente 4 minutos después, saliendo del área de retención. Usó las llaves para abrir una caja de seguridad, donde se armó con su pistola Beretta calibre .40 semiautomática. Con la intención de matar al juez Nichols, cruzó al viejo tribunal a través de un puente elevado, donde entró en las cámaras privadas del juez Roland W. Barnes. Se encontró con las administradoras de casos Susan Christie y Gina Clark Thomas, junto con el abogado David Allman. Les hizo sentarse en el suelo y los mantuvo a punta de pistola mientras preguntaba dónde estaba el juez Barnes. Nichols entró en la sala de audiencias 8F por una puerta detrás del estrado del juez. Encontró al juez Barnes en la sala presidiendo mociones en un juicio civil. Le disparó a quemarropa en la parte posterior de la cabeza. Los testigos dijeron que el juez nunca supo que Nichols estaba detrás de él. Nichols escaneó la mesa de la acusación aparentemente en busca de los fiscales asistentes que estaban procesando, y cuando vio que no estaban en la sala, bajó el arma y disparó a Julie Brandau, la taquígrafa del tribunal, en la cabeza. El sargento White, que era rehén de Nichols en ese momento, pudo salir del baño y acceder a su radio, donde hizo la primera transmisión de radio informando a los oficiales que habían disparos. También describió a Nichols armado. Nichols luego bajó del estrado y revisó una sala lateral donde se mantenían los testigos antes de que comenzara el juicio, aparentemente buscando a su exnovia, que era la víctima de la violación. Pero ella llegó tarde ese día y no estaba en la sala. Nichols luego disparó varias balas en la cabeza del sargento y lo mató. Corrió y tomó varios rehenes y coches en sus 60 horas de libertad y total ola de muerte antes de finalmente entregarse. Los jurados deliberaron durante 12 horas en 2 días antes de encontrar a Nichols culpable de todos los 54 cargos el 7 de noviembre de 2008. Antes de que se leyera el veredicto, Bodyford advirtió severamente a los presentes que cualquier explosión emocional resultaría en un hallazgo de desacato al tribunal y hasta 2 días en la cárcel. Esto solo muestra lo desalentador que fue el caso. Pero aún así, algunos espectadores estallaron en lágrimas al escuchar los veredictos leídos. El 13 de diciembre de 2008, Nichols fue condenado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y a cientos de años más por más de 50 cargos. Número 9. David Paradiso, vid. Eileen Pettit,
Una hermosa chica rubia tuvo una relación de amor que duró solo unas pocas semanas, pero cuestionó toda nuestra comprensión del amor y los malentendidos de las parejas, ya que así fue como la vida la apagó. Esta tragedia ocurrió una noche cuando Eileen, su novio David Paradiso y su madre Deborah Paradiso estaban en la carretera conduciendo. Con la madre de Paradiso al volante, él y su novia tuvieron una discusión seria en la que finalmente apuñaló a su novia de 20 años en el cuello. Luego obligó a su madre a conducir hacia el bosque donde arrojó a la inerte Eileen al costado de la carretera. Después de ser atrapado, tuvo varios juicios. En uno de sus juicios durante el interrogatorio seguía diciendo que mató a Eileen porque ella merecía morir, cambiando así sus declaraciones anteriores. Luego decidió enfrentarse al juez y atacar al juez con un arma, lo que llevó a un oficial a dispararle 5 veces. Deborah Paradiso dijo que su familia había estado tratando de alertar a las autoridades de que David Paradiso estaba actuando de manera mentalmente inestable, pero los funcionarios no escucharon. Su familia demandó a la corte por su muerte, afirmando que tenía problemas mentales y que se debió haber utilizado otra medida para salvar al juez. Pero su caso fue desestimado porque la acción tomada por el funcionario fue la correcta. Estaba entrenado para actuar en situaciones como esa. Algunas personas especulan que Paradiso quería ser disparado, por eso atacó al juez. ¿Crees que su familia estuvo equivocada al demandar por esta muerte? Número 8. Slobodan Praljak. Bueno, no todo lo que brilla es oro. Esto es especialmente cierto para las personas que lo tienen todo y son muy envidiadas. El nombre Slobodan Praljak resuena con una singular resonancia, pues su historia es una de audaz desafío ante la justicia. Nacido en 1945 en Kapelgina, Yugoslavia, los primeros años de Praljak ofrecieron pocas pistas sobre el infame camino que recorrería. Tenía diplomas en ingeniería, filosofía, sociología y dramaturgia, y emergió como una figura polifacética hábil tanto en las ciencias como en las artes. Fue profesor en los años 70 y 80 y enseñó filosofía y sociología, trabajó como director de teatro, produjo películas y documentales para televisión y fue un renombrado magnate de los negocios que poseía una gran tienda de electrónica. Sin embargo, debajo de esta destreza intelectual se escondía un alma compleja y profundamente atormentada. Praljak se unió al ejército en 1991 durante la independencia y se unió al ejército de Croacia a medida que estallaban guerras en Yugoslavia y pronto fue ascendido al rango de mayor general. Durante este tiempo participó en varios crímenes de guerra y desvió su mirada de otros a quienes no ordenó. Después de la guerra se dedicó por completo a los negocios, pero la justicia lo alcanzó y fue condenado a prisión. Sus soldados estaban capturando musulmanes en Prozor y cometiendo diferentes formas de crímenes de guerra contra ellos. Praljak también había fallado en actuar sobre la información de que se estaban planeando asesinatos, así como ataques a miembros de organizaciones internacionales y la destrucción del antiguo puente histórico de la ciudad y mezquitas después de escuchar el veredicto. A medida que avanzaba el juicio, el comportamiento de Praljak oscilaba entre la compostura estoica y destellos de emoción cruda. La sala del tribunal se convirtió en un escenario donde los pecados de una nación se expusieron ante el mundo. El peso de sus presuntos crímenes pesaba sobre él, grabado en las líneas de su rostro desgastado. Detrás de esos ojos penetrantes, uno podía discernir la psique torturada de un hombre luchando con sus demonios. El general Praljak se puso de pie y levantó su mano hacia su boca, inclinó la cabeza hacia atrás y pareció tragar un vaso de líquido. «He tomado veneno», dijo. La juez presidenta Carmela Guías suspendió inmediatamente el procedimiento y se llamó a una ambulancia, pero murió antes de llegar al hospital. El audaz acto de Praljak, tanto trágico como enigmático, dejó un legado de preguntas sin respuesta.
¿Fue un acto de remordimiento, un intento de reclamar agencia sobre su narrativa, o simplemente un acto final de desafío contra un sistema que percibía como injusto? En su desaparición, Praljak se convirtió en un símbolo de las complejidades y contradicciones que definen la búsqueda de justicia en la aftermath de un conflicto. Su vida marcada por la brillantez y la brutalidad sirve como un testimonio de la capacidad humana tanto para la creación como para la destrucción. Al final, el nombre de Praljak está grabado en la historia no solo como un criminal de guerra, sino como un hombre cuyas acciones desafiaron la esencia misma de la justicia. Número 7. Klaus Grabowski. Muchas veces escuchamos historias de cuán tristes y devastadas estarán las familias de las víctimas después de perder a sus seres queridos de manera ilegal y dolorosa. Pero esta madre tomó el asunto en sus propias manos. Esta es Marianne Bachmeier, una mujer alemana que disparó y mató a Klaus Grabowski, el hombre que violó y asesinó a su hija Anna. Este incidente ocurrió en el Tribunal de Distrito de Lübeck en 1981. Mirando el trasfondo de Marianne, no podrías culparla por el acto que llevó a cabo por dolor. Retrocedamos al 3 de junio de 1950 cuando nació Marianne. Crecer en un hogar empobrecido fue muy traumático para ella junto con todo esto. Su madre la abandonó cuando era adolescente y nunca miró atrás. No mucho después de que su madre se fue, quedó embarazada a los 16 años, pero tuvo que dar al niño en adopción. A los 18 volvió a quedar embarazada y aún así dio al niño en adopción porque no podía cuidar de sí misma y mucho menos de otro ser humano. Unos años más tarde dio a luz a su tercer hijo Anna y decidió quedársela. Para mantenerse a sí misma y a su hija, tuvo que trabajar en un bar local donde compartía vecindario con Klaus Grabowski, el asesino de niños. Klaus Grabowski era muy conocido en la comunidad y entre las fuerzas del orden. Recibió una sentencia de libertad condicional en 1973 por estrangular a una niña de 6 años. En un segundo ataque, solo un par de años después, agredió sexualmente a 2 niños de 9 años. Anna fue desafortunadamente una de sus víctimas. En la mañana del 5 de mayo de 1980, Anna discutió con su madre. Estaba molesta y quería ver a una amiga, así que Anna decidió faltar a la escuela ese día. Poco después de salir de su casa, fingiendo ir a la escuela, Anna fue atraída a un apartamento por un vecino, Klaus Grabowski, un carnicero de 35 años con la promesa de que podría jugar con sus gatos. Grabowski agredió sexualmente a Anna durante varias horas antes de estrangularla con un par de panties de su prometida. Ató su cuerpo utilizando habilidades que había aprendido en su profesión. Grabowski colocó el cuerpo de Anna en una caja y lo enterró en la orilla del canal local en una tumba poco profunda. Cuando su prometida regresó a casa del trabajo más tarde esa tarde y se enteró de lo que había hecho, contactó inmediatamente a la policía. Los investigadores descubrieron los restos de Anna y arrestaron a Grabowski por su secuestro, violación y asesinato. Durante su juicio, Grabowski testificó que Anna, de 7 años, había intentado seducirlo y que la había matado porque ella había amenazado con contarle a su madre sobre el ataque a menos que él le diera dinero. Marianne Bachmeier se ofendió personalmente por las acusaciones de Grabowski sobre su hija. Marianne no tomó estas acusaciones a la ligera y le disparó 8 veces, lo que llevó a su muerte instantánea. Marianne fue condenada por homicidio involuntario y posesión ilegal de un arma de fuego. Fue sentenciada a 6 años, pero liberada bajo fianza después de cumplir 3. Bachmeier se mudó al extranjero antes de regresar a Alemania luego de ser diagnosticada con cáncer de páncreas. Murió a los 46 años y fue enterrada junto a su hija Anna en el cementerio de Bergdorf, Lübeck. Esta historia es prueba de hasta dónde puede llegar una madre para proteger a su hijo, incluso si eso significa que el hijo
ya no está. Número 6. Jonathan Schmitz. ¿Alguna vez has visto el programa de televisión de Jenny Jones? Si no lo has hecho, definitivamente deberías. Esta historia que estás a punto de ver es un giro de diversión y comedia que rápidamente se convirtió en homicidio involuntario. En el programa, Jonathan, que tenía 24 años, fue invitado al programa de televisión de Jenny Jones porque alguien estaba muy interesado en él y quería decírselo públicamente. Bueno, como reaccionaría cualquiera, se sonrojó y estaba ansioso por saber quién era la dama. Pero su diversión se tornó amarga muy rápido cuando Amador Scott reveló públicamente en el episodio que él era el admirador secreto. Schmitz lo apreció con calma y afirmó que era heterosexual, pero halagado por la revelación. 3 días después del programa en la mañana del 9 de marzo, Amador dejó una nota sexualmente sugestiva en la puerta del apartamento de Schmitz. En respuesta, Schmitz compró una escopeta de 12 calibres. Confrontó a Amador en su casa, disparó 2 veces en el pecho de Amador y llamó 111 para confesar su asesinato. Schmitz fue acusado de asesinato en primer grado y de cometer un delito con un arma de fuego. Para condenarlo por asesinato en primer grado, los fiscales deben probar que el asesinato fue premeditado. Si es condenado por este cargo, Schmitz enfrenta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al jurado se le permite considerar cargos menores como asesinato en segundo grado o homicidio involuntario. Así que recibió de 25 a 50 años en prisión que aún está cumpliendo. En defensa, Jenny Jones insistió en que el programa, que nunca se emitió, no tenía conexión con el tiroteo. Ella argumentó que se le había dicho a Schmitz que su admirador podría ser masculino o femenino, aunque la defensa afirmaba que los productores del programa llevaron a Schmitz a creer que su admirador secreto era una mujer. Bueno, esto afectó al programa de Jenny Jones hasta que dejó de emitirse el 21 de mayo de 2003. Ahora es hora de la elección del suscriptor de hoy. En una sala de tribunal tenue, el aire estaba cargado de tensión. Una adolescente con su rostro, una mezcla de desafío y miedo, estaba en el centro de la sala, el peso de sus acciones recayendo pesadamente sobre sus jóvenes hombros. Había sido condenada por un crimen que cometió y la gravedad del momento colgaba en el aire como una densa niebla. Al frente de la sala, un funcionario del tribunal con su rostro contorsionado por la ira sostenía un arma con manos temblorosas. Su voz temblaba con una mezcla de frustración y sed de venganza. El frío acero del arma brillaba ominosamente en la tenue luz, proyectando largas y espeluznantes sombras por toda la sala. Los espectadores se sentaron en un silencio atónito, conteniendo la respiración inseguros de cómo se desarrollaría este tableau de pesadilla. El juez, con los ojos muy abiertos y frenético, intentaba afirmar control sobre la situación que se descontrolaba, suplicando desesperadamente por calma. Los ojos de la adolescente se encontraron con la mirada del funcionario del tribunal, su corazón latiendo como un tambor. En ese momento supo que su destino pendía de un hilo equilibrado entre las mandíbulas de la justicia y el borde de un final potencialmente trágico. Sus respiraciones eran superficiales, sus pensamientos un torbellino de arrepentimiento, desafío y un desesperado anhelo de misericordia. ¿Crees que el funcionario del tribunal apretó el gatillo número 5? Michael Marin. Dinos, ¿cómo escapas de deudas o bancarrota? Bueno, sea cual sea tu respuesta, no debería ser tan insensata como la de Michael Marin. Aquí hay una historia divertida pero trágica de un financista estadounidense, abogado, excomerciante de Wall Street y millonario que murió por suicidio después de ingerir cianuro, una sustancia venenosa, tras ser condenado por incendio provocado. Michael Marin era un hombre que alguna vez trabajó en finanzas, pero se hizo conocido por un evento muy extraño. Entre 2000 y 2009, fue declarado culpable de incendiar deliberadamente su propia gran casa en Arizona. Hizo esto con la esperanza de obtener dinero de su compañía de seguros. Esta historia atrajo mucha atención porque era muy inusual.
Después de que el tribunal dijera que era culpable en 2012, algo impactante sucedió. Justo allí en la sala del tribunal, la gente vio a Michael Marin tragándose lo que parecía veneno, algo muy peligroso. A pesar de que los médicos intentaron ayudarlo, no pudo ser salvado. Falleció allí mismo. Esto hizo que toda la situación fuera aún más misteriosa y desconcertante. Surgieron muchas preguntas y la gente no podía entender por qué hizo lo que hizo. Esta historia sigue siendo un tema de interés para aquellos que siguieron el juicio. Nos recuerda que las personas a veces pueden hacer cosas que son difíciles de entender, incluso en casos legales importantes. La historia de Michael Marin permanece en la mente de las personas debido a su extraño y inesperado final. Número 4. William Stryer. Bueno, hemos visto diferentes casos de asesinato dentro de la sala del tribunal, pero este anciano sin antecedentes penales decidió tomar su venganza fuera de la sala del tribunal. William Stryer, de 66 años, disparó 5 veces en el cuello, brazos y hombro a Gerald Curry, un abogado con el que tuvo una disputa en 2003. Un camarógrafo de televisión que cubría el asesinato durante el juicio del actor Robert Blake grabó la escena mientras Stryer disparaba con 2 armas, mientras Curry se movía, se agachaba y se escondía detrás de un árbol delgado. Después del tiroteo, Stryer guardó sus armas con calma y se alejó diciendo, «Eso es lo que obtienes por llevarte mi dinero». Le dieron cadena perpetua más 25 años de prisión. No estamos muy seguros de cuál era la disputa, pero muchas personas consideran que este veredicto es bastante severo, especialmente para su edad. Número 3. C.L. Angelou. Sayal. Angelou, un miembro de la pandilla Tongan Creep, se convirtió en una figura destacada debido a un dramático incidente en la sala del tribunal que se desarrolló en 2014. Enjuiciado en un tribunal federal en Salt Lake City, Utah, el juicio de Angelou tomó un giro impactante. En un desesperado intento por afirmar dominio, o quizás por pura desesperación, Angelou tomó un bolígrafo y se lanzó hacia un testigo. La sala del tribunal estalló en caos mientras las acciones de Angelou sorprendían a todos los presentes. Se tomó acción rápida por parte de un marshal de UU, de servicio. Ante la inminente amenaza a la seguridad del testigo y otros en la sala del tribunal, el marshal disparó su arma disparando múltiples rondas a Angelou. Trágicamente, Angelou sufrió heridas mortales y a pesar de la atención médica inmediata sucumbió a sus heridas. El incidente encendió un discurso nacional sobre los protocolos de seguridad en los tribunales y el uso apropiado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden dentro de los entornos judiciales. Las grabaciones de video del evento circularon ampliamente provocando tanto escrutinio como empatía por las difíciles decisiones tomadas por los oficiales encargados de mantener el orden y la seguridad durante los procedimientos legales. El caso de Sayal Angelou se erige como un vívido y sombrío recordatorio de los entornos impredecibles y potencialmente peligrosos que pueden existir dentro de las salas de los tribunales. También subraya la inmensa responsabilidad que recae sobre los oficiales de la ley para garantizar el bienestar de todos los participantes en los procedimientos legales, incluso ante amenazas graves e inmediatas. El incidente sigue siendo un momento crucial en las discusiones sobre la seguridad en los tribunales y las difíciles decisiones que los funcionarios de la ley a veces deben tomar en el cumplimiento de su deber. Número 2. Perry Manley. Anteriormente hablamos de Mary Ann, quien mató al asesino de su hijo en la corte. Bueno, Perry Manley también era un padre, pero su caso tiene un giro diferente. Estaba separado de su esposa y no quería pagar la manutención de los hijos. Su esposa lo denunció y el sistema lo acosó para que entregara su dinero ganado con esfuerzo a su exesposa. Esto lo enfureció y lo obsesionó durante más de 15 años. Al final, su obsesión lo llevó a la muerte. Manley había escrito y presentado no menos de 5 demandas,
y se había unido a otros que apoyaban los derechos de los padres como no custodios. Al estar obligado a pagar la manutención de sus 3 hijos, Manley afirmaba que era una forma de servidumbre involuntaria, donde un hombre es forzado a trabajar para mantener a un niño del que no es responsable de criar. A pesar de todo este ruido y acciones mostradas, seguía amargándose cada día más. Manley, vestido con camuflaje y llevando una mochila atada a su pecho, entró en el tribunal y trató de evitar los detectores de metales, pero un oficial notó la granada en su mano y notificó a otros funcionarios. Los oficiales de seguridad convocaron a la policía y pasaron más de 20 minutos tratando de persuadirlo para que se rindiera. Colocó los papeles que quería presentar a un juez en el suelo y usó ambas manos para acercar la granada a su cuerpo. Luego hizo un movimiento furtivo con la granada, lo que llevó a que se dispararan 2 balas hacia él de inmediato. Cuando el oficial corrió hacia su cuerpo, notaron agujeros en la parte inferior de su cuerpo, lo que significaba que la granada estaba inactiva y no tenía ningún tipo de arma. Qué triste manera de morir. Número 1. Clerimi Fazzo. Y por último en nuestra lista está Clerimi Fazzo, un hombre albanés de 40 años que abrió fuego en un tribunal italiano matando a su esposa separada y a su tío antes de ser él mismo asesinado por la policía armada. Este caso fue bastante desafortunado, ya que la sala del tribunal italiano es un lugar altamente custodiado con escáneres de rayos X y máquinas de detectores de metales. Los testigos dijeron que Fazzo comenzó a discutir violentamente con sus familiares antes de dispararles a su esposa y a su tío. El drama ocurrió justo después de las 11 a.m. hora local. Tras el tiroteo, una flota de ambulancias llegó a la escena para atender a los heridos. Fazzo logró salir corriendo del edificio y disparó y hirió a la abogada de su esposa Giovanna Fava, así como a otro abogado y a un guardia, antes de ser abatido por la policía armada. No tenemos información sobre lo que causó exactamente su malentendido, pero estamos seguros de que sus 2 hijos estarán marcados de por vida. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.